El frío viento de diciembre atravesaba la Grand Central Station como un cuchillo, y las miles de personas que corrían por sus enormes pasillos se abrigaban con los abrigos mientras se apresuraban a coger sus trenes. Entre tanta gente ocupada, había una mujer que no tenía a dónde ir. Se llamaba Elena Price y tenía 68 años, aunque los duros años en la calle la habían hecho parecer mucho mayor de lo que era. Estaba sentada en su sitio habitual, cerca del andén 7, con la espalda pegada a la fría pared de mármol, su delgado cuerpo envuelto en un abrigo que había conocido mejores días muchos inviernos atrás. El abrigo había sido marrón en su día, pero ahora era de un gris descolorido con agujeros en los codos y una cremallera rota que ya no impedía el paso del aire gélido. Junto a ella había un pequeño cartel de cartón escrito con letra temblorosa que decía: «Cualquier cosa ayuda. Que Dios los bendiga», y un vaso de papel con solo unas pocas monedas. Cada mañana, Elena veía la misma escena desplegarse ante sus ojos cansados. Hombres de negocios con trajes caros pasaban corriendo junto a ella sin mirarla, con sus zapatos de cuero resonando contra el suelo de mármol mientras hablaban en voz alta por teléfono sobre reuniones, dinero y cosas que parecían tan importantes para ellos. Mujeres jóvenes con tacones altos pasaban en grupos, riendo de sus planes de fin de semana, con las bolsas de la compra balanceándose a los costados como si el peso del mundo nunca les hubiera tocado los hombros. Familias con niños se apresuraban hacia los andenes, los padres abrazando a sus pequeños, los niños señalando con entusiasmo el gran árbol de Navidad que se alzaba en el centro de la estación. Y ni uno solo de ellos, ni una sola alma en este mar de humanidad, se detenía jamás a mirar a una empleada. Para ellos, ella era invisible, solo un detalle más del fondo, igual que los cubos de basura, los bancos viejos o los carteles descoloridos de las paredes. A veces, algún amable desconocido dejaba $1 o $2 en su taza sin mirarla a los ojos, y una empleada susurraba un suave agradecimiento que nunca oían porque ya se habían ido. Pero la mayoría de las veces, la gente fingía que no existía. No siempre había sido así para una mujer delgada. Hubo un tiempo, hace muchos años, en que ella era la que vestía ropa hermosa y caminaba por los grandes salones con la frente en alto. Hubo un tiempo en que la gente conocía su nombre, en que hacían fila para verla, en que aplaudían hasta ponerse rojas y doloridas solo porque ella les había regalado algo hermoso. Pero ese tiempo ahora parecía un sueño. Un sueño de otra vida que pertenecía por completo a otra mujer. La Eleanor de hoy apenas podía recordar lo que se sentía ser amada, ser vista, ser alguien. Ahora no era nadie, y había aceptado esta verdad con la misma silenciosa entrega con la que aceptaba el frío, el hambre y la soledad. En esa particular mañana de diciembre, algo inusual estaba sucediendo en la estación Grand Central. Una gran multitud se había reunido cerca del centro del salón principal, y había un murmullo de emoción en el aire que Elena podía sentir, incluso desde su rincón más alejado. Podía oír voces hablando, gente susurrando, cámaras disparando, y se preguntaba qué podría estar causando todo ese alboroto. Le dolían los huesos mientras se levantaba lentamente del frío suelo, apoyándose en la pared que tenía detrás. Tomó su cartel de cartón y su vaso de papel, y empezó a arrastrarse hacia la multitud. Sus zapatos gastados apenas se le quedaban en los pies. Al acercarse, vio un hermoso piano de cola justo en medio de la estación, su superficie negra brillando bajo las luces como un trozo de medianoche pulida. Eleanor se detuvo en seco y su corazón empezó a latirle más rápido en el pecho. No había visto un piano como ese en más de 40 años. Y verlo le traía recuerdos que había enterrado en lo más profundo de su ser. Recuerdos que dolían demasiado como para pensar en ellos. Junto al piano había un anciano de cabello plateado y ojos amables, vestido con un traje que probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en todo un año. Él sostenía un micrófono y hablaba al público, pero alguien estaba demasiado lejos para oír lo que decía. Todo lo que podía hacer era mirar fijamente ese piano, con los ojos fijos en sus hermosas teclas, su mente viajando a una época en la que sus dedos conocían cada centímetro de ese instrumento.
Recordaba cómo se sentían las teclas bajo sus manos, suaves, frescas y llenas de posibilidades. Recordaba el sonido que brotaba. Cuando tocaba, un sonido tan hermoso que podía hacer llorar a desconocidos y a los amantes abrazarse más. Recordaba las ovaciones de pie, las flores arrojadas a sus pies, como aparecía su nombre en letras grandes en los carteles de conciertos de todo el mundo. Y entonces recordó la noche en que todo cambió. La noche en que los policías llamaron a su puerta con sus sombreros en las manos y tristeza en los ojos. La noche en que supo que su madre se había ido para siempre, tomada por una conductora ebria en una carretera lluviosa. La noche en que miró sus propias manos, vendadas, rotas de una forma que, según el médico, jamás sanarían del todo. Esa fue la noche en que Elena Ashford murió y nació una Price más delgada. No había tocado un piano desde aquella terrible noche, y se había prometido a sí misma que nunca más lo haría. La música era un regalo que ya no merecía, una alegría que no tenía derecho a sentir cuando su madre no volvería a escuchar otra nota. Así que huyó de todo lo que conocía, de todos los que la amaban, de la vida que había construido y del futuro que había soñado. Desapareció en las sombras del mundo, y las sombras la engulleron por completo. Ahora, allí estaba, una anciana sin hogar en una estación de tren, mirando fijamente un piano que parecía llamarla desde el otro lado del pasillo abarrotado. Y aunque sabía que debía apartar la mirada, aunque sabía que nada bueno podría salir de permitirse sentir así de nuevo, Elena descubrió que no podía moverse. Algo la atraía hacia ese piano. Algo más fuerte que el miedo. Algo más profundo que el dolor. Y en lo más profundo de su mente, una vocecita susurraba que tal vez, solo tal vez, esa fría mañana de diciembre estaba a punto de cambiarlo todo. Marcus Wellington III no era como otros multimillonarios, y todos los que lo conocían entendían muy bien este simple hecho. Mientras otros ricos gastaban su dinero en yates, islas privadas y cosas que los hacían sentir importantes, Marcus tenía una visión diferente del mundo. Tenía 74 años, un cabello plateado que mantenía limpio y ordenado, y una mirada tan penetrante y brillante como cuando era un joven con sueños más grandes que el cielo. Había amasado su fortuna en tecnología, creando empresas que cambiaron la vida de las personas. Pero el dinero nunca había sido su motor. No, a Marcus Wellington lo impulsaba algo completamente distinto, algo que había vivido en su corazón durante más de 40 años como una llama que se negaba a apagarse. En esa fría mañana de diciembre, Marcus se encontraba en el centro de la Grand Central Station junto a un hermoso piano de cola que había sido trasladado apenas unas horas antes. Los equipos de cámaras de todos los principales canales de noticias se habían reunido a su alrededor. Sus brillantes luces hacían brillar el piano como un diamante negro. Los reporteros avanzaban con sus micrófonos, todos queriendo saber qué locura planeaba hacer el famoso y excéntrico multimillonario esta vez. Marcus le sonrió a todos, con esa misteriosa sonrisa que se había convertido en su sello distintivo con los años, y levantó la mano para pedir silencio. La multitud que se había reunido a su alrededor guardó silencio. Cientos de rostros curiosos lo miraban con asombro. Damas y caballeros, comenzó Marcus con voz fuerte y clara a pesar de su edad. Hoy les tengo un reto con un premio muy especial. La multitud se acercó, ansiosa por escuchar lo que diría a continuación. Daré $1 millón en efectivo a cualquiera que pueda sentarse a este piano y tocar Chopin's Bell. Una oleada de susurros emocionados recorrió a la multitud, y la gente empezó a mirarse con los ojos muy abiertos. $1 millón era más dinero del que la mayoría vería en toda su vida, y todo lo que tenían que hacer era tocar una pieza musical en un piano. Pero hay una regla, continuó Marcus, levantando el dedo. No se permite que los músicos profesionales lo intenten. Nadie que haya actuado en un escenario por dinero. Nadie que haya estudiado en una escuela de música. Solo gente común y corriente que sabe tocar. Los periodistas comenzaron a hacerle preguntas a la vez. ¿Por qué hace esto, señor Wellington?
¿Qué le hizo elegir esta pieza musical en particular? ¿Es algún tipo de truco publicitario? Marcus volvió a sonreír con esa misteriosa sonrisa y se hizo a un lado, señalando el piano con la mano abierta. ¿Quién quiere intentarlo primero?, preguntó. Por un momento, nadie se movió. Y entonces, un joven con traje se abrió paso entre la multitud con una mirada segura. Tomé clases de piano durante 3 años cuando era niño, anunció en voz alta. Déjame mostrarte lo que puedo hacer. Se sentó al piano y puso los dedos sobre las teclas. Y entonces empezó a tocar. El sonido que salió fue terrible. Notas chocando entre sí como coches en un accidente de carretera. El ritmo completamente equivocado. La melodía perdida en un lío de dedos torpes y recuerdos olvidados. Después de solo 30 segundos, el joven dejó de tocar y se levantó con la cara roja, corriendo de vuelta entre la multitud mientras la gente intentaba no reírse. Gracias por intentarlo, dijo Marcus amablemente. ¿Quién es el siguiente? 1 a 1, la gente se acercó para probar suerte con el piano. Una mujer de mediana edad que decía tocar en su iglesia todos los domingos. Un estudiante universitario que había aprendido a tocar el piano con vídeos de YouTube. Un hombre mayor que afirmaba tocar en bares cuando era joven. Todos se sentaron con esperanza en los ojos. Y todos se pusieron de pie con la decepción escrita en el rostro. Algunos ni siquiera pudieron pasar de las primeras notas. Otros avanzaron, pero se les dificultó tocar las partes difíciles que requerían verdadera habilidad y años de práctica para dominarlas. Nadie se acercó siquiera a tocar la pieza a la perfección. Y a medida que pasaban las horas, el público empezó a preguntarse si alguien lo lograría alguna vez. Durante todo esto, Marcus Wellington permaneció en silencio a un lado, observando con su mirada penetrante a cada persona que se acercaba al piano. Pero la verdad era que no estaba observando a la gente del piano en absoluto. Su mirada se desviaba constantemente hacia los bordes de la multitud, buscando, siempre buscando algo o alguien que solo él conocía. La mayoría de la gente pensaba que todo este desafío era solo otra locura de un multimillonario con demasiado dinero y demasiado tiempo libre. Pensaban que lo hacía para llamar la atención, para publicidad, para que su nombre saliera en los periódicos una vez más. Pero estaban equivocados. Muy equivocados. Marcus Wellington tenía un secreto. Un secreto que había guardado en su corazón durante 42 largos años. Meses atrás, uno de sus investigadores privados le había enviado una fotografía. Una fotografía que le hizo temblar las manos y llenar los ojos de lágrimas. La fotografía mostraba a una mujer sin hogar sentada en la Grand Central Station, con el rostro desgastado por el tiempo y las dificultades, el cuerpo delgado y cansado. Pero había algo en sus ojos, algo en la forma de su rostro, algo que Marcus habría reconocido en cualquier parte del mundo. No podía estar completamente seguro, por supuesto, porque 42 años pueden cambiar a una persona de maneras que la hacen casi irreconocible. Pero en lo más profundo de su corazón, en ese lugar donde la esperanza nunca muere del todo, Marcus creía que la mujer de la fotografía era ella. La mujer que había amado con todo su ser. La mujer con la que había planeado casarse un hermoso día de verano hacía tanto tiempo. La mujer que había desaparecido de su vida sin decir palabra, dejándolo solo con preguntas y un corazón roto que nunca sanó del todo. Eleanor Ashford, la mejor pianista que había conocido, el amor de su vida, la que se le escapó. Si la mujer de la fotografía era realmente una pianista, Marcus sabía que no podría resistirse a un piano para siempre. La música la llevaba en la sangre, en los huesos, en la esencia misma de su ser. Y por eso había creado este desafío, no para encontrar talento, ni para entretener al público, sino para sacarla de las sombras donde se había escondido durante tanto tiempo. Mientras otra persona fracasaba al piano y se marchaba avergonzada, Marcus volvió a mirar hacia los confines de la multitud, y esta vez casi se le paró el corazón en el pecho. Allí, de pie, sola, cerca del andén 7, había una anciana con un abrigo andrajoso,
mirando fijamente el piano con una expresión que Marcus había visto 1000 veces en sueños. Era la mirada de alguien que se siente atraído por algo irresistible, la mirada de una polilla atraída por la llama. Y en ese momento, Marcus Wellington supo que su larga búsqueda finalmente llegaba a su fin. Eleanor permaneció de pie al borde de la multitud durante lo que parecieron horas, observando a una y otra persona sentarse al hermoso piano sin lograr tocar la música que Marcus Wellington le había pedido. Conocía esa pieza también, el mal número 1 de Chopin, cada nota grabada en su memoria como palabras talladas en piedra. Era una de las piezas más difíciles jamás compuestas para piano. Un viaje de 12 minutos a través de emociones tan profundas y complejas que la mayoría de los músicos pasaron años intentando dominarla. Y, sin embargo, allí estaban estas personas comunes, estas almas valientes pero insensatas, pensando que podían simplemente sentarse y tocarla como si fuera una simple canción infantil. Una parte de Elena quería apartar la mirada, volver a su lugar cerca del andén 7 y fingir que nada de esto estaba sucediendo. Pero otra parte de ella, una parte que había intentado silenciar durante 42 años, no podía dejar de observar. Cada nota equivocada la hacía sentir como si la hubieran golpeado. Cada dedo torpe hacía que sus propios dedos se crisparan con el deseo de apartar a esos ames y mostrarles cómo se hacía realmente. Pero no, se dijo con firmeza, esos días habían terminado. Ya no era nadie, solo una mujer sin hogar en una estación de tren. Y el mundo de la música pertenecía a su pasado, no a su futuro. Mientras permanecía allí, perdida en sus pensamientos, no se dio cuenta del grupo de jóvenes que la había estado observando desde el otro lado del pasillo. Eran 4, todos de 20 y tantos años, todos con trajes caros y relojes que costaban más que la mayoría de los coches. Habían estado bebiendo en un bar cercano antes de entrar a la estación para ver de qué se trataba todo ese alboroto. Y ahora buscaban un entretenimiento diferente. El más alto, un hombre con el pelo engominado hacia atrás y una sonrisa cruel, señaló a uno más delgado y le susurró algo a sus amigos que los hizo reír a todos. Empezaron a caminar hacia ella, con pasos temblorosos por el alcohol, los ojos llenos de la risa. Y de la maldad que nace de tener demasiado dinero y tan poco corazón. «Oye, anciana», gritó el alto mientras se acercaban a una más delgada. «¿Qué miras ahí?» Elena no respondió, esperando que si los ignoraba, simplemente se irían y la dejarían en paz. Pero no se fueron. En cambio, la rodearon, bloqueándole el paso, mirándola con sonrisas sin ninguna calidez. «Te hice una pregunta», dijo el alto, subiendo la voz tanto que la gente cercana empezó a girarse a mirar. «¿Estás pensando en intentar tocar ese piano?» Uno de sus amigos se rió a carcajadas, con un sonido como el rebuzno de un burro, y se dio una palmada en la rodilla como si fuera el chiste más gracioso que jamás había oído. «¿Te lo imaginas?», dijo el amigo entre risas. «Una vieja y sucia sin hogar sentada ante un piano de cola. Sería el chiste del siglo». Elena sintió que la vergüenza le enrojecía la cara e intentó apartarlos, pero no la dejaron pasar. «Vamos, abuela», dijo el alto, agarrándola del brazo con una fuerza demasiado fuerte para ser amistosa. «Déjanos ayudarte a vivir tus sueños. Déjanos ayudarte a convertirte en millonaria». Antes de que Elena pudiera protestar, los jóvenes empezaron a jalarla hacia el piano, arrastrándola entre la multitud como si fuera un saco de basura que llevaran al vertedero. La gente se hizo a un lado para dejarlos pasar, algunos con aspecto incómodo, otros riendo como si todo esto fuera parte del espectáculo. Elena intentó zafarse, intentó clavar los talones en el suelo de mármol, pero estaba demasiado débil y ellos demasiado fuertes. «Por favor», suplicó, con la voz quebrada por el miedo y la humillación. «Por favor, déjenme ir. No quiero problemas». Pero los jóvenes la ignoraron. Y en cuestión de segundos, se encontró frente al piano. Toda la multitud la observaba con curiosidad. Las cámaras que habían estado grabando el evento se enfocaron en ella, capturando cada detalle de su abrigo andrajoso,
sus zapatos desgastados y su rostro rojo de vergüenza. «Aquí tiene, señor Wellington», anunció el joven alto con una reverencia burlona. «Le encontramos otra concursante. Estoy seguro de que tocará de maravilla». Sus amigos estallaron en carcajadas de nuevo, y varias personas del público se unieron a ellas. Sus crueles sonidos resonaron por el gran salón de la estación. Elena quería correr, quería desaparecer en la pista, quería estar en cualquier lugar menos allí, frente a todas esas miradas fijas. Bajó la mirada hacia sus manos, aquellas manos que una vez habían sido consideradas las más talentosas del mundo, ahora arrugadas y manchadas por la edad. Las cicatrices de aquella terrible noche aún eran visibles en sus nudillos. ¿Cómo podría volver a tocar un piano con esas manos que le habían causado tanto dolor? Estaba a punto de darse la vuelta y huir cuando una voz interrumpió el ruido de la multitud. «¡Que toque!». Todos guardaron silencio y se giraron para mirar a Marcus Wellington, quien se había adelantado con una expresión que nadie podía interpretar. Los jóvenes que habían arrastrado a un flaco hasta el piano de repente parecieron nerviosos, al darse cuenta de que quizás se habían pasado de la raya delante de uno de los hombres más ricos del mundo. «Señor, solo nos estábamos divirtiendo», balbuceó el alto. «No pretendíamos hacerle daño». «He dicho que la deje tocar», repitió Marcus, en voz baja, pero con una autoridad que hizo que todos lo escucharan. «Todos merecen una oportunidad». Ese era el objetivo de este desafío. Los guardias de seguridad habían empezado a acercarse al grupo, listos para expulsar a los alborotadores, pero Marcus levantó la mano para detenerlos. Sus ojos estaban fijos en una mujer delgada con una intensidad que le aceleró el corazón. Había algo en su mirada, algo que le resultaba extrañamente familiar, como una canción que había oído hacía mucho tiempo, pero que no recordaba bien. «Por favor», dijo Marcus, y su voz era más suave, casi dulce. «Siéntate y toca si quieres». Elena miró el piano, sus hermosas teclas blancas y negras que parecían brillar bajo las luces. Miró a la multitud que la rodeaba, a las cámaras que grababan cada uno de sus movimientos, a los jóvenes que habían intentado burlarse de ella. Y luego miró a Marcus Wellington, su cabello plateado y sus ojos bondadosos, y la forma en que la observaba como si fuera la única persona en toda la estación. Algo se agitó en su interior, algo que llevaba 42 años dormido. No era exactamente valentía, ni rabia contra los jóvenes crueles que la habían humillado. Era algo más profundo, algo que había estado esperando todo este tiempo por un momento, justo como este. Lentamente, como si estuviera en un sueño, Elena caminó hacia el piano y se sentó en la banqueta. Le temblaban tanto las manos que apenas podía levantarlas hasta tocar las teclas. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos mientras los recuerdos la inundaban. Recuerdos de amor, pérdida y música que una vez la llenaron de alegría. La multitud contuvo la respiración, esperando ver qué sucedería después. Y una Price más delgada, la mujer sin hogar. Desde el andén 7, posó los dedos sobre las teclas de un piano por primera vez en 42 años. El piano de cola, con sus manos temblorosas suspendidas sobre las teclas. La mayoría esperaba otro desastre, otro intento vergonzoso que terminaría en risas y un silencio incómodo. Los jóvenes con trajes caros que la habían arrastrado hasta el piano ya sonreían con suficiencia, se daban codazos y se preparaban para grabar su fracaso en sus teléfonos. Incluso los reporteros parecían aburridos, con sus cámaras grabando solo porque no tenían nada mejor que filmar en ese momento. Pero había una persona en esa multitud que no esperaba el fracaso. Marcus Wellington se quedó paralizado, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus oídos, con la mirada fija en la mujer al piano. Había esperado 42 años por este momento, y ahora que por fin había llegado, casi tenía miedo de respirar. Elena cerró los ojos y dejó que el ruido del mundo se desvaneciera a su alrededor. Los susurros de la multitud desaparecieron. El clic de las cámaras se silenció. El frío del suelo de la estación bajo sus pies pareció calentarse. Y en esa oscuridad tras sus párpados,
Ya no era una mujer sin hogar de 68 años sin nada que contar. Volvía a ser joven, con 26 años, sentada ante un piano de cola en una sala de conciertos llena de gente que había venido de todo el mundo solo para escucharla tocar. Podía sentir a su madre sentada en primera fila, con lágrimas de orgullo rodando por su rostro. Podía sentir a Marcus a su lado, su mano en su hombro, su voz en su oído diciéndole que iba a estar magnífica. Por un instante, el dolor no había desaparecido. Por un instante, volvió a sentirse completa, y entonces sus dedos tocaron las teclas. La primera nota de Chopin's, Ballade número 1, resonó por toda la Grand Central Station, y el mundo entero pareció detenerse. Fue una sola nota, suave y delicada, como la primera gota de lluvia antes de una tormenta. Pero había algo en esa nota, algo que hizo que todos los que la oían se enderezaran un poco y escucharan con más atención. Siguió la segunda nota, y luego la tercera, y de repente el aire se llenó de una música tan hermosa que la gente olvidó cómo moverse. Los dedos de Alenher danzaban sobre las teclas como si nunca hubieran dejado de tocar, como si 42 años no hubieran sido más que un breve intermedio entre interpretaciones. La melodía subía y bajaba como olas en un océano, a veces rompiendo con fuerza y pasión, a veces susurrando con ternura y gracia. Sus ojos permanecían cerrados, pero su rostro contaba una historia que todos los que la observaban podían entender. Había dolor en su expresión, profundo, antiguo y pesado. El tipo de dolor que surge al perder algo que nunca se puede recuperar. Pero también había alegría, pura, brillante y feroz. La alegría de hacer algo para lo que naciste después de pensar que nunca lo volverías a hacer. Los jóvenes que se habían burlado de ella se quedaron boquiabiertos, con los teléfonos olvidados en las manos, sus sonrisas crueles reemplazadas por miradas de total asombro. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía esta anciana con su abrigo andrajoso actuar así? Los reporteros y los camarógrafos se inclinaron hacia adelante, dándose cuenta de repente de que estaban presenciando algo extraordinario, algo de lo que se hablaría durante años. Se aseguraron de que sus equipos registraran cada segundo, cada nota, cada lágrima que rodaba por las mejillas curtidas de alguien. Entre la multitud, desconocidos comenzaron a tocarse sin saber por qué. Un hombre de negocios con un traje caro se encontró de la mano de una joven madre que se había detenido a observar camino al andén. Una pareja de ancianos, que llevaba 50 años casados, se miraron con la misma maravilla que sintieron el día que se conocieron. Un adolescente que había estado revisando su teléfono lo guardó y simplemente escuchó, sintiendo emociones que no sabía que era capaz de sentir. La música se intensificaba a medida que una pianista recorría la pieza, sus dedos recorriendo las teclas con una velocidad y precisión que parecían imposibles para manos tan experimentadas. Había secciones de esta pieza que pianistas profesionales practicaban durante años y aún no dominaban. Sin embargo, Elena las tocaba con la misma facilidad que si tarareara una melodía sencilla. Pero no era solo la destreza técnica lo que hacía su interpretación tan extraordinaria. Era la emoción, el sentimiento puro y sincero que emanaba de cada nota. Esto no era solo música. Era la vida entera de una mujer interpretada en un piano. Todas sus esperanzas y sueños, todos sus arrepentimientos y penas, todo el amor que había perdido y todos los años que había pasado en la oscuridad. A medida que la pieza se acercaba a su clímax, el cuerpo de Elena se balanceaba al ritmo, su cabello plateado reflejaba la luz, su rostro se transformaba en una expresión casi demasiado hermosa para ser vista. Ya no tocaba el piano. Ella se había convertido en el piano y el piano se había convertido en ella y juntos estaban creando algo que trascendía los límites del trabajo ordinario. LD. Y entonces llegó la sección final, la más difícil y emotiva de toda la pieza. La mano izquierda de Alenher resonó con fuerza en las notas graves mientras su mano derecha cantaba la melodía con una claridad desgarradora. El sonido llenó cada rincón de la Grand Central Station, resonando en las paredes de mármol, el alto techo y las ventanas que daban a las frías calles de diciembre. Las lágrimas corrían por el rostro de Alenher, pero no se detuvo.
No podía detenerse. Esta música era la única forma que conocía de expresar todo lo que había guardado en su interior durante 42 años. Todo el dolor por su madre, que había muerto demasiado pronto. Toda la culpa por huir de quienes la amaban. Toda la soledad de vivir como un fantasma en un mundo que había olvidado su existencia. Todo fluyó a través de sus dedos, hacia las teclas y al aire para que todos lo oyeran. Mientras tocaba las notas finales, suaves, delicadas y dolorosamente tristes, toda la estación se sumió en el silencio más profundo que jamás había conocido. Durante un largo instante, nadie se movió. Nadie respiró. Nadie se atrevió a romper el hechizo que la música de Aligner había lanzado sobre todos ellos. Y entonces, como si se hubiera roto un dique, la multitud estalló en el aplauso más fuerte, prolongado y apasionado que la Grand Central Station jamás había escuchado. La gente vitoreó, aplaudió y pateó el suelo. Silbaron y gritaron palabras de alabanza que se fundieron en un rugido de pura emoción humana. Las lágrimas corrieron libremente por cientos de rostros. Rostros de desconocidos que nunca se habían visto antes, pero que acababan de compartir algo que recordarían el resto de sus vidas. Pero Elena no oyó nada. Estaba sentada al piano con los ojos cerrados, las manos aún apoyadas en las teclas, su pecho subiendo y bajando con respiraciones profundas que sacudían todo su cuerpo. Lo había logrado. Después de 42 años de silencio, por fin había vuelto a tocar. Y ahora, para bien o para mal, ya no había vuelta atrás en las sombras donde se había escondido durante tanto tiempo. Los aplausos que llenaron la Grand Central Station no se parecían a nada que los presentes hubieran experimentado en toda su vida. Empezó como un estruendo, como un trueno lejano que retumbaba en el cielo, y luego fue creciendo hasta convertirse en un rugido que sacudió las paredes del edificio. La gente que estaba sentada en los bancos se puso de pie de un salto. La gente que corría para coger el tren se detuvo en seco y se unió a la celebración. Incluso los guardias de seguridad, los trabajadores de la estación y los vendedores de café en las pequeñas tiendas de los alrededores del pasillo dejaron lo que estaban haciendo para aplaudir con todas sus fuerzas. No se trataba del aplauso cortés que se da al final de una película o un discurso. Era algo completamente distinto, algo que salía de lo más profundo de los corazones de todos los que habían presenciado lo que acababa de ocurrir. Una mujer sin hogar, una don nadie, una persona a la que habrían pasado sin mirarles 2 veces, acababa de darles uno de los regalos más hermosos que jamás recibirían. Les había recordado que la magia era real. Les había recordado que los milagros podían ocurrir en los lugares más inesperados y a las personas más inesperadas. Les había recordado que cada ser humano, por muy destrozado u olvidado que pareciera, guardaba algo precioso en su interior que merecía la pena descubrir. Los jóvenes de trajes caros, que habían arrastrado a un hombre al piano como broma, ya no reían. El alto, con el pelo engominado, permanecía de pie con lágrimas corriendo por su rostro, y su cruel sonrisa había sido reemplazada por una expresión de profunda vergüenza. Ahora comprendía, quizás por primera vez en su privilegiada vida, que casi había destruido algo hermoso simplemente porque creía que era divertido herir a quienes eran más débiles que él. Nunca olvidaría ese momento y nunca volvería a ser la misma persona. Los reporteros se volvían locos, hablando rápidamente por sus micrófonos, con las voces llenas de emoción mientras intentaban describir lo que acababan de presenciar. «Esto es absolutamente increíble». Uno de ellos gritó por encima del ruido de la multitud. «Vinimos aquí esperando otra tontería del excéntrico multimillonario Marcus Wellington. Pero lo que tuvimos fue algo verdaderamente milagroso». «¿Quién es esta mujer?», preguntó otra reportera, volviéndose hacia su camarógrafo con los ojos muy abiertos. «¿Alguien sabe quién es y de dónde viene?». Pero Elena no oyó nada de esto. Seguía sentada en el piano con los ojos cerrados, las manos aún apoyadas en las teclas, todo su cuerpo temblando con emociones que no sabía cómo contener. La música había abierto una puerta dentro de ella que había mantenido cerrada durante 42 años, y ahora todo se desbordaba a la vez. El dolor por su madre,
agudo y fresco, como si el accidente hubiera ocurrido ayer. Vergüenza por haber huido de todos los que la amaban. Arrepentimiento por todos los años que había perdido escondida en las sombras cuando podría haber estado viviendo en la luz. Y debajo de todo eso, una extraña y algo aterrador que parecía casi esperanza. Había vuelto a tocar. Después de todo este tiempo, después de todo lo sucedido, había tocado un piano y la música había regresado a ella como si nunca la hubiera abandonado. ¿Qué significaba eso? ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? Mientras estas preguntas se arremolinaban en su mente, percibió pasos que se acercaban suaves y lentos sobre el suelo de mármol. La multitud se había apartado para dejar pasar a alguien. Sus aplausos comenzaban a desvanecerse al presentir que algo importante estaba a punto de suceder. Elena abrió los ojos y se giró para ver a Marcus Wellington de pie a pocos metros de ella. La miraba con una expresión que le hizo parar el corazón. No era la mirada de un multimillonario que acababa de presenciar una actuación increíble. No era la mirada de un desconocido conmovido por una música hermosa. Era la mirada de un hombre que llevaba mucho tiempo buscando algo perdido y finalmente lo había encontrado. Sus miradas se cruzaron, y en ese instante los 42 años que los separaban parecieron desvanecerse como la nieve bajo el sol primaveral. Alina vio más allá del cabello plateado, el rostro arrugado y el traje caro. Vio al joven de cabello oscuro y sueños brillantes que le había pedido matrimonio una tarde de verano hacía tanto tiempo. Vio el amor en sus ojos, el mismo amor que había estado allí la noche antes de que todo se derrumbara. Alene, susurró Marcus, con la voz quebrada al pronunciar su nombre. ¿De verdad eres tú? La multitud guardó silencio absoluto, sintiendo que presenciaban algo privado y sagrado. Los camarógrafos seguían filmando, pero incluso ellos parecían contener la respiración mientras esperaban a ver qué pasaba. Elina intentó hablar, pero no le salían las palabras. Tenía la garganta apretada por las lágrimas y el corazón le latía tan rápido que pensó que se le iba a salir del pecho. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía Marcus estar allí después de todos estos años, de pie frente a ella como si el tiempo no hubiera pasado? Y entonces, de repente, comprendió el piano, el reto de atrapar a una sola persona. Marcus no se había dado por vencido tras su desaparición hacía tantos años. Probablemente la había buscado durante años, probablemente gastando más dinero del que ella podía imaginar intentando encontrar su paradero. Y cuando finalmente tuvo la pista de que podría estar viviendo como una mujer sin hogar en la Grand Central Station, ideó este plan para traerla de vuelta a la luz. Lentamente, Marcus se arrodilló junto al banco del piano para que su rostro quedara a la altura del de ella. Extendió una mano temblorosa y le tocó suavemente la mejilla, enjugándole una lágrima con el pulgar. «Te encontré», dijo, con una voz apenas superior a un susurro. «Después de 42 años, por fin te encontré». Elina negó con la cabeza lentamente, incapaz de creer lo que estaba sucediendo. «Marcus», susurró ella, sintiendo su nombre extraño y familiar en sus labios a la vez. «No entiendo. ¿Cómo lo supiste?» «Nunca dejé de mirarte», respondió él, con los ojos llenos de lágrimas que no intentó ocultar. «Nunca dejé de saltar. Nunca dejé de amarte. Ni un solo día». La multitud a su alrededor comenzó a murmurar mientras la gente empezaba a reconstruir lo que estaban presenciando. Esta no era solo una mujer sin hogar que tocaba el piano maravillosamente. Esto era algo mucho más grande. Una historia de amor que había esperado 42 años para llegar a su siguiente capítulo. Elena miró a Marcus, al hombre que una vez amó con todo su corazón, al hombre que había dejado atrás sin siquiera despedirse. Tenía tantas cosas que decir, tantas disculpas que ofrecer, tantas explicaciones que dar. Pero solo pudo pronunciar una sola frase entre lágrimas que no dejaban de caer. «Eres tú», susurró. «Después de todos estos años, eres realmente tú». Y en medio de la Grand Central Station, rodeado de cientos de desconocidos y docenas de cámaras, dos personas destrozadas por la tragedia 4 décadas atrás,
Finalmente se reencontraron. La multitud en la Grand Central Station observaba en silencio atónito cómo la anciana sin hogar y el multimillonario de cabello plateado se sostenían la mirada, con lágrimas corriendo por sus rostros. Nadie entendía lo que estaba sucediendo, pero todos sentían que presenciaban algo extraordinario, algo mucho más profundo que una interpretación de piano o un premio de $1.000.000. Marcus se puso de pie lentamente y le ofreció la mano a una persona que se apoyaba en el piano, ayudándola a levantarse del banco con unas piernas que parecían a punto de ceder en cualquier momento. «Necesitamos hablar», dijo en voz baja, su voz solo para sus oídos, en un lugar privado, lejos de todas esas cámaras. Elina asintió, incapaz de encontrar su voz, y permitió que Marcus la guiara a través de la multitud que se abrió ante ellos como el Mar Rojo se abrió para Moisés. Los guardias de seguridad formaron un círculo protector a su alrededor, manteniendo a raya a los periodistas y sus interminables preguntas. Marcus condujo a Eleanor a un salón privado reservado para invitados importantes. Una habitación tranquila con cómodos sillones y una iluminación cálida que parecía un mundo diferente a los fríos pasillos de mármol del exterior. Cuando la puerta se cerró tras ellos y finalmente quedaron solos, el peso de 42 años pareció oprimirlos a ambos a la vez. Alene se hundió en una de las sillas, sintiendo de repente cada uno de sus 68 años. Marcus se sentó frente a ella, lo suficientemente cerca como para tocarla, pero manteniendo la distancia, como si temiera que ella pudiera desaparecer de nuevo si se movía demasiado rápido. Durante un largo instante, ninguno de los dos habló. El silencio entre ellos estaba lleno de recuerdos, de preguntas, de todo lo que nunca habían tenido la oportunidad de decirse. Finalmente, Alina respiró hondo y comenzó a hablar, con voz temblorosa, pero decidida. «Te debo una explicación», dijo. «Te debo más que eso. Te debo una disculpa por lo que hice». Marcus negó con la cabeza suavemente. «No me debes nada, Eleanor. Solo quiero entender qué pasó. He pasado 42 años preguntándomelo. 42 años sin saber si estabas viva o muerta». Eleanor cerró los ojos mientras los recuerdos volvían a inundarla. Recuerdos que se había esforzado tanto por enterrar, pero que nunca se habían ido del todo. «¿Recuerdas la noche antes de nuestra boda?», preguntó. «Recuerdo todo de esa noche», respondió Marcus. «Cenamos con tu madre. Estaba tan feliz. No dejaba de hablar de lo hermosa que te verías con tu vestido de novia». Asa escapó de la garganta de Eleanor al mencionar a su madre. «Después de que te fuiste, mamá y yo decidimos dar un paseo más para ver las flores de la iglesia». Elena continuó, con la voz entrecortada. Llovía, la carretera estaba resbaladiza y venía un camión en dirección contraria. Hizo una pausa. El recuerdo de ese terrible momento seguía tan vívido como si hubiera sucedido ayer. El conductor estaba borracho. Se cruzó a nuestro carril. Mamá intentó desviarse, pero no había a dónde ir. Marcus se inclinó hacia adelante, pálido por el horror de enterarse finalmente de lo sucedido. «El impacto fue en el costado de mamá», susurró Elena. «Murió al instante. El médico dijo que no sufrió, pero no sé si es cierto o si solo lo dijeron para que me sintiera mejor». «¿Y tus manos?», dijo Marcus, mirando los nudillos llenos de cicatrices de Elena. «Tú también te lastimaste». Elena asintió, levantando las manos y mirándolas como si pertenecieran a otra persona. «El cristal del parabrisas me atravesó los dedos y los nudillos. Los huesos de mi mano izquierda estaban destrozados. Los médicos dijeron que nunca volvería a tocar el piano. Dijeron que el daño era demasiado grave». Miró a Marcus con los ojos llenos de un dolor ancestral. «Pero no fueron solo mis manos las que se rompieron esa noche. Fue todo. Mi corazón, mi alma, mis ganas de vivir». Marcus extendió la mano y tomó suavemente sus manos, sujetándolas con tanto cuidado como si fueran de cristal precioso. «¿Por qué no me dejaste ayudarte?», preguntó con la voz cargada de emoción. «¿Por qué huiste en lugar de dejarme estar ahí para ti?». Elena negó con la cabeza lentamente,
mientras las lágrimas caían libremente. Porque no podía mirarte a la cara. No podía mirar a nadie. Mi madre murió porque quise ir a ver las flores de la boda en medio de una tormenta. Fue mi culpa, Marcus. Todo fue mi culpa. Eso no es verdad, dijo Marcus con firmeza. El conductor ebrio fue el responsable. No tú. Nunca tú. Eso es lo que todos intentaron decirme, respondió Elena. Pero yo no podía oírlo. Solo podía oír mi propia culpa gritándome a cada momento de cada día. Apartó las manos de las suyas y se las envolvió como si intentara unir piezas que se habían roto hacía mucho tiempo. La noche que salí del hospital, preparé una pequeña maleta y salí de mi vida para siempre. No fui al funeral de mi madre. No me comuniqué contigo ni con nadie que me quisiera. Simplemente desaparecí en el mundo como un fantasma. Te busqué, dijo Marcus, con la voz cargada de décadas de dolor. Contraté detectives. Gasté millones de dólares. Nunca perdí la esperanza de que en algún lugar estuvieras viva. No quería que me encontraran. Eleanor admitió. Cambié mi nombre. Me mudé de ciudad en ciudad. Acepté trabajos que pagaban en efectivo para que no quedaran registros. Hice todo lo posible para asegurarme de que Elena Ashford muriera y fuera enterrada para siempre. Miró a su alrededor, la elegante habitación con sus finos muebles y su tenue iluminación. Durante los últimos 15 años, he vivido en la calle. Dejé de preocuparme por nada. Dejé de anhelar nada. Pensé que solo estaba esperando la muerte. Marcus se levantó y caminó hacia la ventana, de espaldas a un hombre mayor, mientras luchaba por controlar sus emociones. ¿Sabes qué fue lo más difícil para mí?, preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. No era saberlo. Era preguntarme cada día si estabas vivo o muerto, si eras feliz o sufrías, si alguna vez pensabas en mí. Pensaba en ti todos los días, dijo Eleanor. A menudo. No pasaba un solo día sin pensar en lo que podría haber sido si las cosas hubieran sido diferentes. Marcus se giró para mirarla, y ella pudo ver que tenía las mejillas húmedas de lágrimas. Nunca me casé, dijo. Ni siquiera estuve cerca porque nadie podría reemplazarte en mi corazón. Creé mis empresas y amasé mi fortuna, pero nada de eso significaba nada sin ti. Elena se levantó de la silla y caminó hacia él con piernas temblorosas. Lo siento mucho, susurró. Siento todo el dolor que te causé. Siento haberme escapado. Siento haber desperdiciado tantos años. Marcus acortó la distancia entre ellos y tomó su rostro suavemente entre sus manos. Estás aquí ahora, dijo, mirándola a los ojos con un amor que había sobrevivido 4 décadas de separación. Eso es todo lo que importa. Estás aquí ahora, y nunca más dejaré que desaparezcas. Y allí, en esa habitación silenciosa, mientras el mundo exterior bullía con reporteros, cámaras y gente que exigía saber qué estaba pasando, Alina finalmente se permitió creer que tal vez, solo tal vez, no era demasiado tarde para una segunda oportunidad. Elena y Marcus se sentaron juntos en el salón privado durante horas, hablando de todo lo que había sucedido en los 42 años que habían estado separados. Afuera, la noticia de lo ocurrido en Grand Central Station se extendía por el mundo como un reguero de pólvora. Los canales de televisión interrumpieron su programación habitual para mostrar imágenes de la mujer sin hogar haciendo de capellán con una belleza impresionante. Las redes sociales explotaron con videos capturados por personas entre la multitud, algunos de ellos ya vistos millones de veces. Pero dentro de la habitación silenciosa, nada de eso importaba. Lo que importaba era la historia que Marcus finalmente pudo contar. La historia de cómo nunca dejó de buscar a la mujer que amaba. Después de tu desaparición, Marcus comenzó, fui a la policía, pero no pudieron hacer mucho. Eras un adulto. Te fuiste por voluntad propia. No había ningún delito que investigar. Elena escuchó en silencio, oyendo por primera vez cómo su desaparición había afectado al hombre que había dejado atrás. Contraté investigadores privados, continuó Marcus. Lo mejor que se podía comprar,
pero tú fuiste cuidadosa. Cubriste bien tus huellas. Cada vez que creían haber encontrado una pista, resultaba ser un callejón sin salida. No sabía que alguien me estuviera buscando, admitió Eleanor. Asumí que todos seguirían con sus vidas y olvidarían mi existencia. Marcus negó con la cabeza con una sonrisa triste. ¿Cómo podría alguien olvidarte, Eleanor? Eras la persona más extraordinaria que he conocido. Tu música conmovía el alma de todos los que la escuchaban. Tu sonrisa podía iluminar la habitación más oscura. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la concurrida estación de abajo. Pasaron los años y los investigadores dejaron de encontrar pistas. Mis amigos y familiares me dijeron que era hora de rendirme. Dijeron que estaba desperdiciando mi vida persiguiendo un fantasma. Pero tú no te rendiste, Elina, dijo en voz baja. No, respondió Marcus, volviéndose hacia ella. No podía. Había algo dentro de mí que se negaba a creer que te había sido para siempre. Sabía en mi corazón que, en algún lugar, seguías viva. Regresó a su silla y se sentó, inclinándose hacia adelante con los codos sobre las rodillas. Gané mucho dinero a lo largo de los años, dijo. Mis empresas tecnológicas crecieron más de lo que había imaginado de joven. Me convertí en uno de los hombres más ricos del país, pero todo ese dinero parecía vacío sin ti. Elena sintió que las lágrimas le picaban de nuevo en los ojos al escuchar cuánto había sufrido Marcus por su decisión de desaparecer. Hace 6 meses, continuó Marcus, uno de mis investigadores me envió un correo electrónico. Había estado revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad de varios lugares de la ciudad de Nueva York, como hacía cada pocos meses, comparando rostros con las fotografías que teníamos de ti. El corazón de Elena comenzó a latir más rápido al darse cuenta de lo que estaba a punto de decir. La grabación era de la Grand Central Station, dijo Marcus. Y había una mujer sentada cerca del andén 7. Era mayor, por supuesto, y su rostro estaba desgastado por el tiempo y las dificultades. Pero había algo en ella que hizo que el investigador la mirara de nuevo. Me vio, susurró Alina. Pensó que podría ser tú, confirmó Marcus, pero no podía estar seguro. 42 años es mucho tiempo, y has cambiado tanto. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, sacó una fotografía y se la entregó a un empleado. Era una foto de ella tomada por una cámara de seguridad, sentada contra la pared de la Grand Central Station con su cartel de cartón a su lado. Cuando vi esta fotografía, dijo Marcus, las manos me temblaron tanto que se me cayó el teléfono. Aunque la imagen estaba granulada y la mujer parecía tan distinta a la Eleanor que recordaba, supe en el fondo que eras tú. Elena miró la fotografía, viéndose a sí misma a través de los ojos de Marcus, viendo la sombra de la mujer en la que se había convertido. Pero no podía simplemente acercarme a ti, explicó Marcus. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si no eras tú después de todo? Y aunque lo fueras, temía que si me veías venir, volvieras a escapar. Así que se te ocurrió el reto del piano, dijo él, comprendiendo por fin la genialidad de su plan. Marcus asintió, con una leve sonrisa en el rostro. Sabía que si de verdad eras un Ashford más delgado, el mejor pianista que he conocido, no podrías resistirte a un piano para siempre. La música era parte de ti. Estaba en tu sangre, en tu alma. Me tendiste una trampa, dijo Elena, pero no había ira en su voz, solo asombro por lo bien que la conocía después de todos estos años. Te tendí una trampa, asintió Marcus. Y usé el único cebo al que sabía que no podrías resistir. El número 1 de Chopin. La pieza que tocaste la noche en que me enamoré de ti. Elena se quedó sin aliento. ¿Te acuerdas de eso?, preguntó. Lo recuerdo todo, respondió Marcus. Fue en el Steinway Hall. Estabas dando un concierto privado para un pequeño grupo de melómanos. Estaba allí porque mi socio me había arrastrado. No sabía nada de música clásica. Pero en el momento en que empezaste a tocar esa pieza, me sentí completamente perdido.
Su mirada se suavizó con el recuerdo. Vi tus dedos bailar sobre las teclas. Vi tu rostro transformarse con cada emoción que la música exigía. Y para cuando tocaste la última nota, supe que haría lo que fuera por conocerte. Elina rió suavemente, un sonido que Marcus no había oído en más de 4 décadas. Me enviaste flores todos los días durante un mes, recordó. Y apareciste en todos mis conciertos, sin importar dónde tocara. Estaba decidido, dijo Marcus con una sonrisa. Y al final mi persistencia dio sus frutos. Aceptaste cenar conmigo, y el resto es historia. ¿Historia? Alene repitió la palabra, pesada, con significado. Tanta historia entre nosotros, tantos años perdidos. Marcus extendió la mano y tomó la de ella. Los años quedaron atrás. Dijo, lo que importa es lo que pase después, Eleanor. No te tendí esta trampa solo para encontrarte. La tendí porque quiero ayudarte. Quiero devolverte la vida que te robaron. Elena negó con la cabeza lentamente. No merezco eso, dijo. Tomé mis decisiones. Tengo que vivir con las consecuencias. Has vivido con las consecuencias durante 42 años, respondió Marcus con firmeza. Es suficiente. Fuiste una de las mejores pianistas que el mundo haya visto. Y hoy demostraste que tu don no se ha desvanecido. Es hora de dejar de esconderte, Eleanor. Es hora de volver al mundo. Elena lo miró con ojos llenos de miedo y esperanza, luchando por controlarse. No sé si puedo, admitió. Marcus sonrió suavemente y le apretó la mano. No tienes que saberlo ahora, dijo. Solo tienes que confiar en mí. ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes confiar en mí lo suficiente como para dejar que te ayude? Durante un largo momento, Eleanor guardó silencio, su mente revoloteando con todas las razones por las que debería decir que no, todas las razones por las que debería salir por esa puerta y desaparecer de nuevo en las sombras donde se había escondido durante tanto tiempo. Pero entonces miró a Marcus, al hombre que la había esperado durante 42 años, el hombre que había nunca perdió la esperanza, el hombre que había elaborado un elaborado plan solo para encontrarla. Y ella tomó una decisión. Sí, dijo en voz baja. Puedo confiar en ti. Y con esa sola palabra, Alina dio el primer paso en un viaje que la llevaría de vuelta a todo lo que había perdido. Los días posteriores a la actuación de Eleanor en Grand Central Station fueron un torbellino de cambios que apenas podía seguir. Marcus actuó con rapidez, utilizando todos los recursos que sus miles de millones de dólares podían proporcionarle para transformar la vida de Elena de maneras que ella nunca había imaginado posibles. Lo primero que hizo fue llevarla a ver a los mejores médicos de la ciudad de Nueva York, especialistas que examinaron sus manos y su cuerpo con delicadeza y tecnología de vanguardia. Elena estaba aterrorizada durante estos exámenes, segura de que los médicos confirmarían lo que había creído durante 42 años, que sus manos estaban demasiado dañadas para volver a jugar profesionalmente. Pero cuando llegaron los resultados, la noticia no se parecía en nada a lo que esperaba. La señora Price, la cirujana principal, dijo, mirándola con asombro en sus ojos. No sé quién te dijo que tus manos nunca sanarían, pero se equivocaron. Le mostró las radiografías y los resultados del escáner, señalando detalles que no significaban nada para ella, pero que claramente lo emocionaban mucho. Los huesos de tu mano sanaron, explicó. Sanaron de forma imperfecta, por eso tienes algo de rigidez y cicatrices. Pero el daño no fue tan grave como te dijeron hace tantos años. Pero los médicos del hospital dijeron, nunca volvería a tocar. Él le protestó, luchando por comprender. El cirujano asintió con compasión. La medicina ha avanzado mucho en 42 años, dijo. Y, francamente, creo que los médicos de entonces eran demasiado pesimistas. Tus manos siempre han tenido el potencial de tocar. Solo necesitabas terapia y rehabilitación con Roper. Le sonrió con cariño. La buena noticia es que con unos meses de fisioterapia, podemos reducir significativamente la rigidez de tus dedos.
Puede que nunca toques tan bien como en tu mejor momento, pero sin duda puedes tocar lo suficientemente bien como para ser profesional. Elina salió de la consulta en un día, con la mente luchando por procesar lo que acababa de aprender. Durante 42 años, había creído que su don se había perdido para siempre, que el accidente le había robado no solo a su madre, sino también su música. Ahora le decían que todo había sido un error, un terrible malentendido que le había costado décadas de vida. Marcus la esperaba afuera, y al ver la expresión de su rostro, corrió a su lado preocupado. ¿Qué dijeron?, preguntó con ansiedad. ¿Está todo bien? Elena lo miró con lágrimas en los ojos. Dicen que puedo volver a tocar, susurró, como si decirlo demasiado alto pudiera hacer que no fuera cierto. Dicen que mis manos nunca estuvieron tan dañadas como creía. Marcus la abrazó con fuerza allí mismo en la acera, sin importarle los fotógrafos que los habían estado siguiendo a todas partes desde que se supo la noticia de su reencuentro. Lo sabía, dijo con la mirada fija en su cabello. Desde el momento en que te oí tocar en la estación, supe que tu don seguía vivo. Desde ese día, Elener comenzó un programa de rehabilitación que le ocupaba la mayor parte de sus horas de vigilia. Trabajó con fisioterapeutas que la ayudaron a fortalecer los dedos y aumentar su flexibilidad. Trabajó con un entrenador personal que la ayudó a reconstruir los músculos que se habían debilitado durante sus años en la calle. Trabajó con un nutricionista que creó planes de alimentación para ayudarla a recuperar el peso perdido y darle la energía necesaria para largas sesiones de práctica. Y todas las noches se sentaba frente al hermoso piano de cola que Marcus había instalado en su nuevo apartamento y practicaba durante horas. El apartamento en sí era un sueño. Una espaciosa casa en el Upper East Side, con ventanales que iban del suelo al techo y daban a Central Park. Elener protestó cuando Marcus se la enseñó por primera vez, diciendo que era demasiado y que no merecía tanto lujo. Pero Marcus simplemente sonrió y le dijo que se merecía eso y mucho más. Tengo 42 años de cumpleaños y días festivos perdidos que compensar, dijo. Por favor, déjame consentirte un poco. Mientras Elener se concentraba en su recuperación, el mundo exterior enloquecía con su historia. Los canales de noticias no dejaban de hablar de la mujer sin hogar que se había convertido en una pianista legendaria. Los periodistas indagaron en su pasado, descubriendo la verdad sobre Elina Ashford y su brillante carrera, truncada por la tragedia. Encontraron grabaciones antiguas de sus conciertos, actuaciones que los críticos musicales habían calificado de las mejores de su generación. Entrevistaron a personas que la conocieron antes del accidente, profesores y compañeros músicos que hablaron de su extraordinario talento con lágrimas en los ojos. La historia de su desaparición y sus años en la calle conquistó el corazón de personas de todo el mundo. Miles de cartas comenzaron a llegar a la oficina de Marcus. Cartas de desconocidos conmovidos por la historia de Elena y que querían desearle lo mejor. Muchas de las cartas provenían de personas que habían luchado con sus propios demonios, sus propios periodos de oscuridad y desesperación. Le escribieron para decirle a Elena que su historia les había dado esperanza, que si ella lograba salir de las sombras después de 42 años, tal vez ellos también podrían encontrar el camino de regreso. Elena leyó cada carta, a menudo con lágrimas corriendo por su rostro. Había pasado tantos años creyendo que su vida no importaba, que no tenía nada que ofrecer al mundo. Ahora descubría que simplemente por sobrevivir, simplemente por negarse a rendirse por completo, se había convertido en una inspiración para millones. A medida que las semanas se convertían en meses, la transformación de Elena se hizo visible para todos los que la veían. La mujer delgada y frágil que había estado sentada cerca del andén 7 había desaparecido. En su lugar había una mujer sana y vibrante, con ojos brillantes y una sonrisa que se dibujaba cada vez con más frecuencia en su rostro. Su cabello plateado, antes enredado y sucio, ahora estaba peinado con esmero en uno de los mejores salones de belleza de la ciudad. Su vestuario, que antes consistía solo en un abrigo andrajoso y zapatos desgastados,
Ahora incluía vestidos elegantes y ropa cómoda que la hacían sentir como una persona de nuevo. Pero el mayor cambio no estaba en su apariencia más delgada. Estaba en su forma de comportarse, de hablar, de moverse por el mundo. La vergüenza y la culpa que la habían agobiado durante tanto tiempo se estaban disipando poco a poco, reemplazadas por algo que se sentía casi como paz. Todavía pensaba en su madre todos los días, todavía lamentaba la vida que se había truncado. Pero estaba aprendiendo, con la ayuda de una amable terapeuta, que el accidente no había sido su culpa. Estaba aprendiendo que castigarse durante 42 años no la había ayudado. Su madre y tampoco había ayudado a nadie más. Lo más importante era que estaba aprendiendo que era posible honrar la memoria de su madre, no sufriendo, sino viviendo la vida que su madre hubiera querido que viviera. Una vida llena de música, amor y alegría. Y mientras se sentaba al piano cada noche, sus dedos danzando sobre las teclas con más gracia y fuerza que en décadas, Allen empezó a creer que una vida así podría ser posible. Habían pasado 6 meses desde el día en que Allen se sentó al piano en la Grand Central Station y cambió su vida para siempre. Ahora estaba entre bastidores en el Carnegie Hall, la sala de conciertos más famosa del mundo, esperando salir al escenario donde había actuado por última vez hacía más de 4 décadas. Le temblaban las manos, pero no de miedo. Temblaban de anticipación, de emoción, de la abrumadora emoción de un sueño hecho realidad después de haber renunciado a volver a soñar. Una joven con una carpeta y auriculares se le acercó con una cálida sonrisa. «Señora Ashford», dijo, «estamos listas para usted cuando quiera continuar». Elena sonrió al ser llamada por su verdadero nombre, el nombre que había recuperado tras tantos años de esconderse tras una identidad que no le pertenecía. «Dame solo un minuto más», respondió. «Necesito recuperar el aliento». La joven asintió y se alejó, dejando a Allen sola con sus pensamientos. Bajó la mirada hacia sus manos, hacia las cicatrices que aún marcaban sus nudillos, hacia los dedos que habían sufrido tanto dolor y tanta sanación. Estas manos una vez fueron llamadas las mejores del mundo. Estas manos habían creado música que hizo llorar al público y a los críticos arrodillarse en elogios. Y luego estas manos habían permanecido en silencio durante 42 años, ocultas de los pianos y de la vida misma. Pero ya no. Los últimos 6 meses habían sido los más duros y gratificantes de toda la existencia de un aprendiz. Había practicado durante horas todos los días, forzando sus dedos para recordar cosas que no habían hecho en décadas. Había tenido momentos de frustración cuando sus manos se negaban a cooperar, cuando la rigidez en sus articulaciones le impedía tocar ciertos pasajes. Había tenido momentos de duda cuando se preguntaba si era una tontería pensar que alguna vez podría volver a tocar al nivel que una vez tuvo. Pero también había tenido momentos de pura magia. Momentos en los que la música fluía a través de ella con la misma naturalidad que respirar. Momentos en los que recordaba exactamente por qué se había enamorado del piano hacía tantos años. Y durante todo ese tiempo, Marcus había estado a su lado, animándola cuando quería rendirse, celebrando con ella cuando lograba un gran avance, amándola con una paciencia y una devoción que aún la asombraban cada día. Pensaba en él ahora, sentado en la primera fila del público, justo al otro lado de las pesadas cortinas que separaban el backstage de la sala. Él la había acompañado en cada paso de este viaje, y deseaba más que nada en el mundo que se sintiera orgulloso esa noche. La sala de conciertos estaba completamente llena, con 3.000 asientos llenos de gente que había venido de todo el mundo para presenciar esta actuación histórica. Algunos eran amantes de la música que recordaban a Alina Ashford de sus días de gloria y querían ver si aún podía tocar con la misma brillantez. Algunos habían seguido su historia en las noticias y querían formar parte del milagroso regreso del que habían leído. Y otros eran gente común que había luchado con sus propias dificultades y quería ver la prueba de que nunca es demasiado tarde para recuperar la vida que creía haber perdido. Alina respiró hondo y enderezó los hombros. Llevaba un hermoso vestido de seda azul intenso que Marcus le había ayudado a elegir. Elegante pero sin ostentaciones,
diseñado para que la música fuera la estrella del espectáculo. Su cabello plateado estaba peinado en un sencillo recogido que enmarcaba su rostro, y alrededor de su cuello colgaba un sencillo medallón dorado que contenía la única fotografía que tenía de su madre. «Esto es para ti, mamá», susurró Elina, tocando el medallón con suavidad. «Por fin voy a volver a tocar, y espero que puedas oírme donde quiera que estés». Asintió con la cabeza a la joven con el portapapeles, quien habló rápidamente por sus auriculares. Un momento después, las luces de la sala de conciertos se atenuaron y el silencio se apoderó del público. Elena salió de detrás del telón hacia el resplandor de un único foco que iluminaba el piano de cola en el centro del escenario. El público se puso de pie antes de que ella siquiera diera un paso hacia el piano. 3000 personas de pie aplaudían a una mujer que había estado sin hogar e invisible hacía apenas 6 meses. Elena tuvo que detenerse y llevarse la mano al corazón mientras las lágrimas le llenaban los ojos. Miró el mar de rostros, a todos esos desconocidos que habían venido a apoyarla, a celebrarla, a darle la bienvenida de vuelta desde la oscuridad. Y en la primera fila, vio a Marcus, con el rostro brillando por las lágrimas, aplaudiendo con más fuerza que un. No había nadie más en la sala. Caminó lentamente hacia el piano, saboreando cada paso, grabando a fuego cada detalle de ese momento en su memoria. Al llegar al banco, se giró hacia el público e hizo una pequeña reverencia que desencadenó otra oleada de aplausos. Luego se sentó, ajustó su posición y puso las manos sobre las teclas. El público guardó silencio, miles de personas conteniendo la respiración al unísono. Elina cerró los ojos y dejó que el mundo se desvaneciera, tal como lo había hecho en la Grand Central Station, tal como lo había hecho en las salas de conciertos de todo el mundo cuando era joven. Pero la pieza que estaba a punto de interpretar no era el mal número 1 de Chopin. Era algo mucho más personal, mucho más significativo. Era una pieza que ella misma había escrito 42 años atrás, semanas antes de su boda. La había llamado para Marcus mi para siempre y había planeado tocársela en la recepción de su boda como sorpresa. Pero el accidente había ocurrido y la boda nunca se había celebrado y la pieza nunca se había interpretado para nadie hasta ahora. Los dedos de Eleanor comenzaron a moverse sobre las teclas, y una melodía bellísima llenó el Carnegie Hall. Empezó suave y tierna, como un susurro entre dos personas que se aman. Hablaba de primeros encuentros y sonrisas tímidas, y de la excitación nerviosa del enamoramiento. Luego, la música se hizo más fuerte, más plena, contando la historia de un amor que se profundizaba con cada día que pasaba. Hubo pasajes de alegría y risas, de bailes juntos y sueños sobre el futuro. Hubo pasajes de pasión e intensidad, de dos almas uniéndose. Y luego, a mitad de la pieza, la música cambió. Una tonalidad menor se coló, trayendo sombras y tristeza. La melodía se volvió pesada con la pérdida, el dolor, con el peso de todos los años separados. Alina tocó entre lágrimas, vertiendo cada gota de dolor que había sentido en las teclas. El público lloró abiertamente. Desconocidos se tomaron de las manos mientras la música les hablaba directamente al corazón. Pero la pieza no terminó en la oscuridad. Lentamente, gradualmente, la música comenzó a cambiar de nuevo. La luz volvió a la melodía, tentativa al principio, luego más fuerte y segura. Las tonalidades menores dieron paso a las mayores. La tristeza se transformó en algo parecido a la esperanza, y el pasaje final fue una triunfante declaración de amor que había sobrevivido contra viento y marea. Cuando Eleanor tocó la última nota, dejó reposar las manos sobre las teclas un largo instante, con los ojos aún cerrados, el corazón tan lleno que creyó que iba a estallar. Entonces, el silencio fue roto por el aplauso más atronador que el Carnegie Hall jamás había escuchado. La gente gritaba, lloraba y vitoreaba a la vez. Se pusieron de pie de un salto y aplaudieron hasta que se les enrojecieron las manos. Y en la primera fila, Marcus Wellington estaba de pie con lágrimas corriendo por su rostro, con el corazón finalmente recuperado después de 42 años de espera.
Elener abrió los ojos y lo miró directamente. Escribí esto para ti, articuló, sabiendo que él lo entendería, aunque no pudiera oírla por el rugido de la multitud. Marcus se llevó la mano al corazón y asintió. Lo comprendió. Siempre lo había comprendido. 3 meses después de su regreso triunfal al Carnegie Hall, Elina se encontraba frente a un espejo en una pequeña habitación al fondo de una capilla, ajustándose el sencillo pero elegante vestido de novia que llevaba. Sus manos estaban firmes ahora, ya no temblaban de miedo ni duda. El rostro que la miraba desde el espejo era uno que finalmente estaba aprendiendo a reconocer. Era el rostro de una pianista de Ashford, más delgada, que sobrevivió y se casó en tan solo unos minutos. La capilla era la misma donde ella y Marcus se suponía que se casarían hacía 42 años. Un hermoso edificio de piedra con vidrieras y bancos de madera que había presenciado innumerables bodas durante el último siglo. Cuando Marcus sugirió casarse allí, Elener dudó al principio. Este lugar albergaba tantos recuerdos dolorosos, tantos fantasmas de un futuro que les había sido arrebatado. Pero Marcus la tomó de las manos y la miró a los ojos con ese amor paciente del que había llegado a depender. No podemos cambiar el pasado, había dicho. Pero podemos darle a este lugar nuevos recuerdos, mejores recuerdos. Por fin podemos terminar lo que empezamos hace tantos años. Y aquí estaba ella, con 69 años, a punto de caminar por el pasillo hacia el hombre que la había esperado durante más de 4 décadas. Un suave golpe en la puerta sonó, y el corazón de una persona que se inclinaba dio un vuelco de anticipación. «Pase», llamó, y la puerta se abrió para revelar a una joven de ojos amables y una cálida sonrisa. Se llamaba Sara, y era hija de la mejor amiga de Elener de sus días como pianista de concierto. La madre de Sara había fallecido hacía varios años, pero antes de morir, nunca dejó de desear que Elener regresara algún día. Cuando Sara se enteró del regreso de Elener, se puso en contacto con ella de inmediato, y entre las dos mujeres se formó un vínculo que significó mucho para ambas. «Te ves absolutamente hermosa», dijo Sara, con los ojos llenos de... Se tapó las orejas al ver a una mujer con su vestido de novia. «Estoy aterrorizada», admitió Elener con una risa nerviosa. «Es normal». Sara le tomó las manos y las apretó suavemente. «Mi madre solía contarme historias sobre ti y Marcus», dijo. «Siempre decía que nunca había visto a 2 personas más enamoradas, y ahora puedo verte finalmente convertida en su esposa. Creo que sería muy feliz si pudiera ver esto». Elina sintió que se le humedecían los ojos. «Ojalá pudiera estar aquí», dijo en voz baja. «Ojalá mi madre también pudiera estar aquí. Hay tanta gente a la que quisiera ver este día». Sara asintió comprensivamente. «Están aquí», dijo. «Quizás no de una forma que podamos ver, pero están aquí. Han estado contigo en todo y ahora están celebrando contigo». Un segundo golpe en la puerta y una voz de hombre anunció que ya era hora. Elena respiró hondo y se miró en el espejo por última vez. Vio a una anciana de cabello plateado y arrugas en el rostro que contaba historias de alegría y tristeza. Vio manos con cicatrices de una noche que lo cambió todo. Pero también vio ojos brillantes de esperanza y una sonrisa que emanaba de una paz genuina. Estaba lista. La música comenzó cuando salió al pequeño pasillo que conducía a la capilla. No era la tradicional marcha nupcial que la mayoría de las novias entonaban al altar. Era una grabación suya, la canción de amor que había escrito para Marcus hacía tantos años y que finalmente interpretó en el Carnegie Hall. Mientras las primeras notas llenaban el aire, Elena comenzó a caminar lentamente hacia las puertas dobles que darían paso a la capilla. Sara caminaba a su lado, tomándola del brazo en señal de apoyo y amistad. Cuando las puertas se abrieron, Elina vio algo que la dejó sin aliento. La capilla estaba llena de gente, algunos sentados en los bancos y otros de pie junto a las paredes porque no había suficientes asientos para todos los que querían venir. Había amigos con los que Elena se había reencontrado desde su regreso. Personas de su pasado que nunca habían dejado de preocuparse por ella.
Había periodistas y fotógrafos que habían seguido su historia y le habían pedido permiso para documentar este último capítulo. Había desconocidos que le habían escrito cartas y viajado por todo el país solo para desearle lo mejor en persona. Y allí, al final del pasillo, de pie junto al altar con lágrimas en los ojos, estaba Marcus Wellington. Se veía tan guapo con su traje oscuro, su cabello plateado cuidadosamente peinado, la mirada fija en una mujer delgada como si fuera la única persona en el mundo. Elena caminó lentamente por el pasillo, saboreando cada paso, sintiendo el amor de todos a su alrededor como un cálido abrazo. Cuando finalmente llegó a Marcus, él la tomó de las manos y la miró con 42 años de amor brillando en sus ojos. «Eres la novia más hermosa que he visto en mi vida», susurró, con la voz cargada de emoción. «Llevas mucho tiempo esperando decir eso», respondió Elina con una sonrisa entre lágrimas. «Valió la pena cada segundo», dijo Marcus. La ceremonia fue sencilla y hermosa, llena de palabras de amor y compromiso que resonaron en los viejos muros de piedra. Cuando el ministro preguntó si había alguna objeción, una suave carcajada recorrió la multitud. Después de 42 años, nadie se atrevería a interponerse en este amor. Y cuando llegó el momento de que Marcus besara a su novia, la capilla estalló en vítores y aplausos que parecieron sacudir los cimientos del edificio. Caminaron juntos por el pasillo, finalmente marido y mujer, con las manos fuertemente unidas como si nunca más se soltaran. Afuera de la capilla, el sol brillaba con fuerza en un perfecto día de primavera. Los fotógrafos tomaban fotos mientras los invitados lanzaban pétalos de flores al aire. Pero Elina y Marcus solo tenían ojos el uno para el otro. «Lo logramos», dijo Elina, mirando el anillo que llevaba en el dedo. Una sencilla alianza de oro a juego con la de Marcus. «Después de todo, de verdad que lo logramos». Marcus la abrazó y la besó en la frente. «Esto es solo el principio», dijo. «Tenemos el resto de nuestras vidas por delante, y planeo dedicar cada día a hacerte feliz». Mientras estaban allí, bajo el sol, rodeados de personas que los amaban, Elena pensó en el viaje que la había traído hasta ese momento. Pensó en la niña que descubrió la magia del piano. Pensó en la joven que conquistó las salas de conciertos de todo el mundo. Pensó en el alma rota que se había escondido en las sombras durante 42 años, creyendo que no merecía nada más que sufrimiento. Y pensó en el milagro que la había devuelto a la luz, a la música, al amor. Más tarde esa noche, en la recepción celebrada en un hermoso jardín decorado con luces centelleantes, un periodista se acercó a Eleanor con una pregunta. La señora Wellington dijo: «Si pudieras volver atrás en el tiempo y hablar con tu yo más joven, ¿qué le dirías?». Él le pensó, o un momento, mirando al otro lado del jardín, donde Marcus reía con un grupo de invitados. «Le diría que no dejara que la vergüenza silenciara su don», dijo lentamente. «Y que nunca subestimara a las personas que la aman de verdad, porque la buscarán toda la vida». La reportera se secó una lágrima. «Es hermoso», dijo. «Gracias por compartir tu historia con el mundo». Elena sonrió y miró las estrellas que empezaban a aparecer en el cielo que se oscurecía. En algún lugar allá arriba, le gustaba pensar que su madre la observaba, orgullosa de la mujer en la que finalmente se había convertido su hija. La mujer sin hogar del andén 7 se había ido para siempre. En su lugar estaba Eleanor Wellington, pianista, superviviente, esposa y prueba de que nunca es tarde para que el amor encuentre el camino a casa.